Bueno, la muerte no es el fin de nuestra existencia, sino es el paso a la verdadera, total y absoluta existencia, que es el encuentro con Dios. Bueno, médicamente se define la muerte cuando no hay una respuesta cerebral. Pero desde el punto de vista de la teología, hay muerte cuando el alma se separa del cuerpo. Vamos a recordar brevemente el alma y el cuerpo porque vamos a poder entender mejor la muerte de esa manera. Vimos que el alma junto con el cuerpo nos conforman, pero el alma es aquello que diferencia a una persona viva de una persona muerta. Es decir, es lo que le falta al difunto para que esté vivo. En ese sentido, alma es algo así como el aliento de vida del cual nos habla el Génesis en el capítulo 2, cuando nos dice que Dios insufló en el primer hombre un aliento de vida y ese hombre, metafóricamente hecho de barro, resultó un ser viviente. Entonces, alma es aquello que anima, que da vida y fuerza a los seres vivientes. En latín se dice ánima, y ánima significa soplo, vida, todo lo animado, todo lo que está animado tiene alma, tiene ánima. Incluso los animales que son animados tienen alma, incluso las plantas están animadas y tienen alma. En griego alma se dice psuché, de ahí que vienen varias palabras relacionadas a alma como son psiquis, psíquico, psicología, etc. Bueno, pues el alma fue creada por Dios para ser inmortal, para no morir nunca. En cambio, el cuerpo es la parte física, material que nos conforma, es la parte sensible de todo lo biológico, ¿no? Es la parte sensible del hombre y de la mujer, es la parte sensible de los animales y es la parte sensible de las plantas. En el cuerpo están los sentidos, que es lo que nos permite a nosotros conocer y disfrutar de la vida, porque en el cuerpo se ubican el dolor y el placer. Ahora, volviendo a lo que dijimos antes, alma y cuerpo nos hacen persona. Alma y cuerpo juntos, indivisiblemente unidos, hasta la muerte, nos conforman. Cuando llega la muerte, el cuerpo se separa del alma y al separarse, la persona deja de existir. La muerte termina con la persona, la elimina, la desaparece, la extingue. Por eso, la muerte es terrible. Entonces, en el momento de la muerte, el cuerpo que es mortal, que es solamente una parte de la persona, se descompone en su materia y se recicla. Y solo sobrevive su alma, que es la otra parte que compone al hombre. Pero el alma es inmortal. Sin embargo, alma no es persona. La persona ya no existe. Lo único que existe ahora es una parte de ella, que es el alma. Entonces, resumiendo, la persona es una unión cuerpo-alma, pero a su vez el alma tiene dos componentes. Una parte psicológica, que es donde está la conducta, el comportamiento, la memoria, los recuerdos, y una parte espiritual. Las dos partes del alma, que son la parte psicológica y espiritual, que hacen el alma junto con el cuerpo, hacen la persona entera. En el cuerpo físico se encuentran los sentidos. Los sentidos nos permiten conocer la realidad. El cuerpo físico es el que se ve, y como se ve, normalmente lo cuidamos, hacemos ejercicios, hacemos dietas, vamos al médico, lo cuidamos porque se ve. El alma tiene a su vez dos partes, la parte psicológica y la parte espiritual. La parte psicológica del alma es la sede de la personalidad, su comportamiento, su conducta, pero esto no se ve.
Entonces, como no se ve, la persona la cuida menos. Sin embargo, cuando la persona necesita ayuda psicológica, tiene que recurrir a un profesional. Hay que cuidar la parte psicológica de nuestra alma. Sin embargo, hay una parte más importante del alma, que es la parte espiritual. La parte espiritual es la que nos diferencia de los animales. Hemos dicho que los animales tienen alma, pero no tienen alma espiritual. Tienen solamente alma psicológica. De hecho, los animales recuerdan, sienten, se emocionan. Incluso hay hasta psicólogos de animales, porque la psicología, el alma psicológica la tienen los animales. Pero les falta el alma espiritual. Lo que nos diferencia de los animales es que nosotros tenemos un componente del alma que es espiritual, y en él se encuentra el sentido de la vida, el sentido de Dios, nuestra conciencia del más allá, de trascender, que no lo tienen los animales. Pero lo más importante de nuestra alma espiritual es que es en la parte espiritual en donde nosotros tomamos decisiones. Nosotros definimos nuestro futuro desde lo profundo de nuestro ser, desde el cuerpo espiritual. Desgraciadamente, la parte espiritual del alma no se ve y casi ni se cuida, pero es necesario cuidarla. Y se podría cuidar cuando uno hace ejercicios espirituales, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos que cuidar todo nuestro ser. Tenemos que cuidar el cuerpo físicamente, pero también cuidar el alma en sus dos dimensiones, psicológica y espiritual. El hecho es que para que estemos bien, nuestros tres componentes, el físico, el espiritual y el psicológico, tienen que estar bien. Si los tres componentes están bien, todo nuestro ser está bien. Bueno, pues Jesús se refiere a la parte espiritual de nuestra alma cuando habla del corazón del hombre. El alma espiritual es aquello profundo, íntimo, humano, personal, que solo nosotros los humanos tenemos. Es aquel centro de libre decisión en donde están nuestros pensamientos más profundos, nuestras intenciones más íntimas. Y es allí, desde nuestro cuerpo espiritual, en donde decidimos hacer el bien o hacer el mal. Los animales no tienen esto. Los animales simplemente reaccionan de forma animal a las cosas, pero no deciden hacer bien o hacer mal. Bueno, pues Jesús nos enseña que el hombre y la mujer deciden en su corazón. Y hay muchas referencias bíblicas respecto al corazón nuestro. Es decir, a eso profundo, íntimo, espiritual, que estamos llamando acá la parte espiritual del alma. Por ejemplo, dice Jesús, donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. De lo que rebosa el corazón, habla la boca. ¿Por qué piensan mal en sus corazones? Lo que sale de la boca viene de dentro, del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Y por último tiene esa frase, ya cometió adulterio con ella en su corazón. O sea, el corazón del hombre es aquello profundo que nos distingue completamente de los animales y es donde nosotros tomamos decisiones. Dicho eso, es importante aclarar que hay dos clases de muerte. La muerte física y la muerte del alma. Primero, ¿qué cosa es la muerte física? La muerte física es la muerte temporal, la biológica, la del cuerpo. Es la que tiene lugar en el tiempo, en esta vida, en la historia. Y sucede cuando el alma se separa del cuerpo. Cuando el alma se separa del cuerpo, hay muerte temporal, muerte física. Esta muerte es inherente a todos los seres biológicos. Todos los seres vivos mueren físicamente. La muerte del ser viviente es inevitable. Todos pasaremos por esta muerte.
Con la muerte temporal, el cuerpo físico se recicla en la materia, se funde en la naturaleza, ya no existe más. Solo sobrevive el alma, pero como ya vimos, el alma no es la persona. El alma es solamente una parte de ella. El alma es solamente una parte de ella. Entonces, lo que hace la muerte física es fracturar al hombre y a la mujer, porque deja de existir, porque desaparece. Hemos visto que para volver a existir, la persona tiene que recuperar su cuerpo. Y esto hemos visto que sucederá en la resurrección de los cuerpos. Pero hay una segunda muerte, que es la muerte del alma o la muerte eterna. Confunde un poco porque ¿cómo es posible? Ya vimos que nuestra alma ha sido creada para ser inmortal, para no morir nunca. Si fue creada para no morir jamás, ¿cómo puede morir? Bueno, sucede que la muerte del alma no tiene nada que ver con su extinción o su desaparición, o su disolución en el tiempo, como sucede con el cuerpo. Entonces, ¿qué significa la muerte del alma? Dos supuestos previos para explicar qué significa la muerte del alma. Primero, todos, absolutamente todos, hemos sido creados para vivir para siempre. Es decir, nuestra existencia continuará después de la muerte. Y lo segundo es que al final todos, absolutamente todos, resucitaremos, recuperaremos nuestro cuerpo y volveremos a existir. Es decir, todos quiere decir tanto los buenos como los malos. Dice Jesús en Juan: llega la hora en que todos los que estén en el sepulcro oirán su voz, y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio o de muerte. Entonces, los dos supuestos previos es que todos estamos llamados a vivir para siempre y que todos, buenos y malos, resucitaremos. Unos para vivir para siempre y otros para morir para siempre. Entonces, si todos resucitaremos, ¿en qué consiste la muerte del alma? Muerte del alma o muerte eterna, es vivir para siempre, pero sin Dios. La muerte del alma se define como una existencia para siempre sin Dios. Es la separación y el alejamiento de Dios para toda la eternidad. Uno va a continuar existiendo para siempre, pero sin Dios. Y vivir para siempre sin Dios es como morir para siempre. La muerte del alma es la peor tragedia que podemos sufrir, pues debe ser terrible existir eternamente sin Dios. Esto es verdadera muerte, y a este modo de existir para siempre sin Dios se le llama infierno. Ojalá pues no muramos para siempre. ¿Eso qué significa? Que no debemos preocuparnos de morir físicamente, que es la preocupación que normalmente tenemos. Eso es lo que menos nos debe preocupar. ¿Por qué no debemos preocuparnos? Porque resucitaremos. Lo que nos debe preocupar es morir para siempre. Lo que nos debe preocupar es la muerte del alma, es decir, existir para siempre sin Dios. Y lo que mata el alma es el pecado. El pecado nos orienta hacia la muerte del alma. Recordemos que Dios no quiere que muramos para siempre. Ojalá no lo hagamos. Pero como somos libres, nosotros podemos elegir pecar, es decir, tomar una decisión que va contra los deseos de Dios, tomar una decisión que nos separa de la vida. Nosotros podemos hacerlo, es nuestra decisión. Yo puedo elegir entonces
morir para siempre. Yo puedo elegir vivir para siempre en estado de infierno. Esta es una decisión exclusivamente nuestra. Dios no nos envía al infierno. Dios no quiere que vivamos en infierno. Nosotros elegimos vivir en infierno cuando ahora elegimos hacer lo que nos separa de Él. Bueno, la confesión de hecho es una enorme ayuda para pasar con mucha serenidad y paz a la otra vida. Y por supuesto que ojalá pudiésemos todos tener la ocasión de confesarnos. Pero si esto no es posible, la misericordia y la bondad de Dios es tan extraordinaria que Él verá de acogernos como hizo con el Hijo pródigo. Bueno, cuidamos nuestro cuerpo espiritual a través de la oración, a través de la práctica sacramental, a través de la constante y continua unión con Dios, en las conversaciones, en la vida, eligiéndolo a Él. Es decir, todo lo que sea, elegirlo a Él nos prepara para pasar al otro mundo con más esperanza y serenidad.